Ayer hacíamos balance de los 2 años que lleva el Partido Popular al frente del gobierno de Aragón. Lo hacíamos de la mano del portavoz popular Fernando Ledesma. Hoy vamos a hacerlo de la mano del portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, también presidente provincial de Vox Zaragoza. Santiago, muy buenos días. Muy buenos días. Antes de pedirle una valoración y antes de hablar de estos 2 años de legislatura, si me permite, vamos a hablar de la actualidad, porque me parece que este lunes usted estuvo en Teruel y tenemos que hablar de la calle Comadre y en concreto del piso tutelado de menores no acompañados. La semana pasada hubo un incendio. Cuéntenos. Sí, la verdad es que es un piso muy conflictivo. Bueno, no porque lo digamos solo nosotros, también evidentemente lo corroboran los vecinos. Y aunque es verdad que todavía hay una investigación para saber exactamente cómo sucedió todo y si la autoría de este último incendio se le puede atribuir a esos 2 menores que escaparon, que volvieron, que tampoco está muy claro al final cómo sucedió todo. Pero lo cierto es que allí en ese piso ha habido un intento de violación de una trabajadora, es un hecho constatado que denunciamos en el mes de mayo, y ha habido 2 intentos más de incendio. Entonces, claro, nosotros decimos que sería mucha casualidad, ¿verdad?, que este tercero o que esos 2 anteriores también han sido fortuitos, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de hechos que consideramos muy graves, es decir, un intento de violación de una trabajadora y el intento de quemar la propia instalación, ¿no? Con todo el riesgo para los internos y también para todo el edificio, ¿no? Es que el último no se quedó en intento. Efectivamente. No, nosotros tampoco se vio que era un intento, pero bueno, que fue controlado y por lo tanto, pero que no es un hecho aislado. Entonces, como dijo su delegado del gobierno, Enrique Gómez, en esta ocasión, ¿no? Es decir, un hecho aislado. No, nosotros decimos que estas cosas, pues que son cantinelas que ya no, la gente ya no se cree. Evidentemente, cuando se repiten con tanta frecuencia, pues es una cosa que es la realidad del día a día, ¿no? Todos los días nos encontramos con hechos de este tipo, no solamente, lógicamente, en Teruel o en Aragón, sino en toda España, ¿no? Es una situación que realmente nos preocupa mucho a Vox y también, como manifesté ayer, nos preocupa que seamos el único partido que quiera dar visibilidad a estos hechos, ¿no? Parece que todos quieren como ocultarlo, ¿no? Como esas violaciones, por ejemplo, que ocurrieron en Gran Bretaña y que durante décadas han sido tapadas, ¿no? Nosotros creemos que le damos mucho valor a la seguridad de los ciudadanos y creemos que los ciudadanos tienen que estar informados en todo momento de lo que ocurre a su alrededor. Esto me hace conectar directamente con una noticia de ayer y con el balance por el cual le he pedido que viniera a nuestros micrófonos. Ayer conocíamos que ya prácticamente ya sabíamos que iba a ocurrir, pero ahora ya tenemos la constatación de que a finales de agosto vamos a recibir a 251 menas. Claro, en el balance que yo le quería pedir, llevamos 2 años de 4 de la legislatura, pero hay un antes y un después. Hay un antes de Vox y después de Vox. Porque Vox, recordemos a la audiencia, que hace un año estaba en el gobierno de Aragón junto con Azcón y los populares. Recordemos que Alejandro Nolasco era el vicepresidente. Pero ustedes se salieron y precisamente por este tema. Efectivamente. Y un poco al hilo de lo que acabo de comentar. Es decir, para nosotros el tema de la seguridad de los aragoneses es un tema crucial. O sea, entendemos que es prioritario garantizar la seguridad de todos los aragoneses. Y nosotros hemos comprobado y hemos visto que esta entrada descontrolada de inmigrantes, y ya sean mayores de edad o menores de edad, ahí no vamos a hacer diferencias, porque el que es menor, pues que como también pudimos comprobar en nuestra etapa en el gobierno, el 90% de aquellos que supuestamente son menores no lo son, sino que son mayores de edad, incluso algunos ya cerca de los 30 años, ¿no? Entonces, para nosotros ese tema era clave. Nosotros era un tema clave, garantizar esa seguridad. Y nosotros lo que queríamos y a lo que habíamos acordado con el Partido Popular en los diferentes gobiernos y los diferentes acuerdos de gobierno era que iba a haber una lucha contra lo que era la inmigración ilegal, porque lo que nosotros queremos es que haya una inmigración controlada. Nosotros a los inmigrantes, evidentemente,
los necesitamos y tenemos muchos inmigrantes que están perfectamente integrados, que llevan muchos años trabajando con nosotros y que son imprescindibles en labores, por ejemplo, en el campo o en el cuidado de nuestros mayores. Por tanto, eso nosotros no lo vamos a poner en duda nunca. Pero estas personas, casi al 100%, han entrado de una forma regular o a través de los distintos mecanismos que ha habido los últimos decenios, ¿no? Y sabiendo quiénes son y en qué condiciones venían. Claro, ahora estamos en una situación completamente diferente. Nos estamos enfrentando a una inmigración completamente descontrolada, en la cual pueden entrar personas con muy buena voluntad, con voluntad de trabajo, con voluntad de integrarse, pero también hay otras personas que a lo mejor vienen directamente a vivir de nosotros, a delinquir, o incluso pueden ser terroristas, como el propio gobierno, el propio Ministerio de Interior ha reconocido dentro de sus planes de estrategia de seguridad nacional. Es decir, hay terroristas que están entrando a través de esa inmigración irregular. Por lo tanto, hay que ser conscientes de esta situación. Y nosotros lo que queremos es que se ponga freno a este sinsentido. Y en el caso de los menores, en concreto, en el caso de los menores tienen que estar con sus padres. Recordemos que el interés superior del menor es formarse con sus padres, en su entorno, con su cultura, con sus compatriotas. Y lo querríamos para cualquier español que estuviera, cualquier niño español que apareciera en cualquier otra parte del mundo, y si nos encontráramos con un francés o con un finlandés, pues seguro que intentaríamos también su repatriación para que estuviera con su familia y con sus congéneres. Claro, evidentemente no tiene ningún sentido que nosotros tengamos aquí a estos menores sin saber si están reclamados por sus propios padres, si se podría hacer cargo el Ministerio de Asuntos Sociales correspondiente de su país. No sabemos nada, no se exploran esas vías, ¿no? Yo quiero hacer hincapié en que ya el problema es que también, si son o no son terroristas, si son o no son menores, al final es que tenemos unos servicios públicos que dan para lo que dan y que son 250 a finales de agosto. Claro. Pero ahora mismo, fronteras abiertas, efecto llamada, y con el decreto ley que ha sacado Sánchez, que sí pondrá solución al hacinamiento de los migrantes en aquellas zonas donde están masificadas. Traslada el problema. Exactamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, hombre, aunque eso es un tema ya nacional, ¿no? No. Bueno, nacional y también autonómico. Y precisamente por lo que acabas de comentar. Es decir, todo esto tiene un coste muy elevado. Cuando nosotros decimos que el coste de mantener un menor extranjero no acompañado a los servicios sociales es de 50.000 euros al año, y algunos dicen, no, es que eso es un bulo, tal. No. Es que datos del Ministerio hablaban de 145 euros diarios. 145 euros, bueno, hay que hacer la cuenta, evidentemente saldrá una cantidad exorbitante, ¿no? Ese dinero se está retirando, se está quitando de otros servicios, porque como bien decías, es decir, el dinero da para lo que da, y si el dinero lo estamos dedicando a cuidar a menores de otros países, pues no podemos atender las necesidades probablemente de los menores de aquí de España, mejorar los menús en los comedores infantiles, mejorar las prestaciones de viudedad en muchos casos, mejorar los servicios sanitarios, la educación. Es decir, no va a haber dinero para todo esto. Por lo tanto, al final nos llevará a un incremento de los impuestos, como está ocurriendo aquí, como está ocurriendo en otros países europeos, porque al final todo esto tiene una factura, un coste muy elevado. Estamos hablando de muchos miles de millones de euros. Y por lo tanto, nosotros, cuando se nos achaca esa falta de humanidad, dicen, es que en Vox no tenéis humanidad. Digo, hombre, la humanidad vamos a tenerla primero con los aragoneses, con los españoles, con aquellos que están pasando por momentos muy duros, que aquí en Aragón hay gente que está pasando por momentos muy duros, están pendientes de una calificación, a lo mejor una situación de discapacidad, de recibir esa prestación, que muchos van a fallecer sin poderla percibir. Entonces, que muchos jóvenes no se pueden independizar. Es decir, hay muchas necesidades. No nos podemos quedar en ese discurso fácil de decir, no, es que esto es tal. Nosotros lo que proponemos es que haya un mensaje, que se transmita un mensaje claro a toda esa inmigración ilegal, de la cual se están lucrando muchas mafias, en el sentido de que cualquier inmigrante que entre de forma irregular no podría beneficiarse de prestaciones sociales en nuestro país. Creemos que ese es un discurso fundamental y es la única forma de que se frene esta inmigración ilegal. Porque
podemos poner medios disuasorios, podemos llevar la armada, podemos hacer muchas cosas, pero al final podemos levantar un muro. Pero al final la gente entrará por distintas fórmulas a través de mafias pagando cantidades exorbitantes. Esas personas, si luego los regularizamos, como Partido Popular y Partido Socialista han acordado, regularizamos 500.000, 800.000, al final eso es un efecto llamada que vence a todos esos muros y que vence a todas esas medidas disuasorias. Bueno, señor Morón, vamos a hacer ya el balance que le pedía. Decía que había un antes y un después porque me imagino que tendrá usted un balance diferente. Totalmente. Cuando Vox estaba que cuando no. Totalmente. Y le voy a pedir que intentemos no hablar de los menores, ya sé que va a ser complicado, ¿no? Vamos a intentar evitar el tema inmigración. Balance con Vox y balance sin Vox. Adelante. Bueno, pues con Vox hubo acuerdo en algunos temas muy importantes, como fue la derogación de la ley de memoria democrática, una ley, al igual que otras leyes todavía pendientes de abordar en esta legislatura, liberticida, que proviene de los gobiernos socialistas, y que, pues bueno, en ese momento había una buena sintonía, creíamos que podríamos avanzar mucho en esa dirección sí que conseguimos al final materializarlo, pero en otras nos hemos quedado un poco, pues bueno, ya veremos a ver lo que se puede conseguir, ¿no? Y desde el punto de vista fiscal, pues estamos en la misma situación. Entonces había un buen entendimiento, se empezó a trabajar sobre la reducción de la carga de que suponía el impuesto de sucesiones y donaciones, con unos compromisos muy claros para años venideros, ir reduciéndolo hasta prácticamente bonificarlo, por lo menos hasta el segundo grado o incluso el tercero, ¿no? Pero claro, todo eso se ha venido al traste, porque parece ser que los únicos que teníamos ese interés realmente en bajar los impuestos, pues éramos nosotros, porque ahora, desde que hemos salido del gobierno, todo han sido dificultades. Nosotros hemos propuesto no solamente la reducción en ese impuesto de sucesiones y donaciones, sino, por ejemplo, todos aquellos impuestos que gravan la adquisición de vivienda, especialmente para los jóvenes y para la primera vivienda en el IRPF. Es decir, hemos lanzado un montón de propuestas de reducción de impuestos para dinamizar también la actividad de los autónomos, la actividad empresarial y especialmente, como digo, para los jóvenes. Bueno, y todo esto está paralizado. Y la excusa del gobierno ha sido que como no había presupuestos, como no podíamos llegar a un acuerdo de presupuestos, pues no se podían modificar o no se podía hacer una rebaja fiscal. Nosotros creemos que eso es una excusa, y que el Partido Popular, como ha demostrado otras veces, cuando ha estado en el gobierno, cuando estuvo, por ejemplo, el señor Montoro, ahora tan en boca de todo el mundo, pues no baja los impuestos, y cuando los baja muchas veces es a costa de aumentar el endeudamiento. Creemos que Vox es necesario en el gobierno. Vox es necesario. Cuando Vox estaba en el gobierno había un proyecto de legislatura. En estos momentos yo no podría decir qué proyecto tiene el señor Azcón para esta legislatura, porque todo eso que cacareaba en su momento de bajar impuestos, pues ha quedado en nada. Se ha quedado en nada. En estos momentos, después de unos pequeños arreglos en el IRPF, ya no se habla de bajar impuestos. Por lo tanto, no sé cuál es el proyecto del señor Azcón para el resto de la legislatura. Tampoco sabemos qué leyes quiere impulsar. De hecho, de momento, la actividad legislativa pues se puede caracterizar pues, más bien escasa, ¿no? Especialmente en este último año. Vox, entonces, podemos decir que Vox está insatisfecho con la gestión, administración y ejecución de la legislatura de Jorge Azcón. Pues podríamos decir que en el primer año estamos satisfechos de lo que se pudo alcanzar. Evidentemente, hubiéramos querido poder concretar muchas más cosas que estaban ya en ciernes, estaban ya sobre la mesa. Había muchos proyectos, tanto en el Departamento de Agricultura como en el Departamento de Vertebración del Territorio, que, claro, desgraciadamente no se pudieron materializar por esa salida del gobierno que vino forzada por esa decisión del Partido Popular de no cumplir sus compromisos en materia de inmigración. Pero después de la salida del gobierno, hemos visto una parálisis total en este gobierno. Una parálisis. Y va, como he comentado, el tema fiscal, pero va a todos los órdenes. Es que realmente, ¿qué ha propuesto? ¿Qué ha hecho este gobierno? Hablan de la vivienda, pero realmente con medidas que todavía no se han materializado y algunas muy cuestionadas, porque, por ejemplo, los mini pisos estos, por ejemplo, que se querían ofrecer
en Rosales del Canal a jóvenes, pues, bueno, pues son unos mini pisos que evidentemente sirven para una podríamos decir, mini trayectoria vital. Es decir, un joven que quiera emanciparse de casa, pero que en unos pocos años quiera formar una familia, evidentemente en un piso de 40 metros, pues no lo va a poder hacer. Por lo tanto, yo creo que tener medidas más ambiciosas, ¿no? Para medidas o para ambición, tener unos presupuestos. Pues sí, efectivamente. ¿En 2026 los tendremos? Unos presupuestos que en el 2025 no ha presentado el Gobierno de Aragón. Y dice, no, es que no teníamos apoyos. Bueno, la obligación de cualquier presidente, ya se llame Azcón o se llame Sánchez, la obligación de cualquier presidente es presentar un proyecto de presupuestos y someterlos a debate y acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios. Es una obligación que el señor Azcón no ha cumplido. Ahora empezamos una nueva fase, pues bueno, pues esperamos que el señor Azcón cumpla con su obligación. Cumpla con su obligación, se reúna con los grupos parlamentarios, presente sus cuentas y que intente contar con el apoyo de todos. Pero, señor Morón, solo una pregunta. Los presupuestos de 2024 llevan su sello, porque fueron también sus presupuestos. ¿No le interesa a Vox volver a prorrogar? Bueno, a ver, el prorrogar los presupuestos... o sea, ahora en 2025 estamos prorrogando los del 4. Efectivamente, a ver, yo creo que el presupuesto del de 2024 fueron los presupuestos muy buenos, en las que partidas, o sea, había departamentos que necesitaban de una actualización en partidas muy concretas, por ejemplo, en el tema de sanidad, el tema de personal estaba claramente infradotado, la propia Cámara de Cuentas lo había denunciado muchas veces, en educación, en muchos sitios, y se consiguieron unos buenos presupuestos. Quizás por eso se ha podido aguantar sin prácticamente mayores consecuencias este año. Iba a decir que recordémosle a la audiencia que en sanidad habla con conocimiento de causa que usted es médico. Sí, efectivamente. Y había ahí unas carencias importantísimas, sobre todo en el tema de personal, que al final se tenían que, ¿cómo se decir?, mover el dinero de un departamento a otro para poder cuadrar las cuentas y poder pagar a los profesionales. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que se hizo un esfuerzo importante y que esas cuentas fueron unas cuentas que yo creo que han servido, de hecho, para llevar adelante las políticas en el año 2025. Pero, evidentemente, las cosas, las necesidades van cambiando, hay que actualizar muchas cosas y lo ideal es que cada año haya unos presupuestos que se ajusten a las necesidades que van surgiendo. Quiero hablar de 3 asuntos que son más de actualidad que de comentar la legislatura. Una son las recientes noticias que nos han llegado desde Bruselas sobre el recorte de la PAC y otra es la reordenación de energías renovables. Bueno, el tema de la PAC es una cosa que nosotros llevamos denunciando desde prácticamente desde que estamos en el Parlamento. La PAC ya se redujo en el anterior ciclo de la PAC, en el anterior plan estratégico de la PAC. Que se va aprobando para cada 4 años, ¿no? Ya se redujo y además se condicionó al cumplimiento de una serie de criterios medioambientales. Es decir, que al final, si obligas prácticamente a que se produzca un 15% menos, también es una reducción al final de lo que te dan, porque incluso aunque te den lo mismo, pero para percibir lo mismo tienes que producir un 15% menos, por poner un ejemplo, o el coste de no utilizar determinados fertilizantes o determinadas formas de trabajo, de explotación, pues te reduces la producción, pues lógicamente también es una reducción al final de lo que tú percibes, ¿no? Por lo tanto, esa reducción ya llegó con la anterior PAC. Pero es que en esta otra todavía se va a reducir más y está hablando ya de una reducción de un 20%. A ver, eso es un insulto a la agricultura y la ganadería europea y en concreto pues aragonesa, porque la situación por la que está atravesando el campo es de desesperación. Creo que tenemos que recordar a David Lafoz, agricultor, Belchite, una persona de una calidad extraordinaria, 27 años, que al final se vio desbordado por esta situación. Bueno, esto no puede volver a ocurrir, pero es que la situación en el campo se está agravando de una forma alarmante. Hablamos de una persona que lamentablemente pues se quitó la vida porque no podía más con la presión, lo digo por poner en tesitura a la audiencia. Efectivamente, y entonces esta situación no se puede volver a repetir y hay que buscar soluciones para el campo, para la agricultura, para la ganadería, porque al final, si no vamos a perder algo tan necesario como es la soberanía alimentaria, es decir, que nosotros podamos poder autoabastecernos de lo que producimos, con pequeños, evidentemente, intercambios comerciales con otros países, que es una cosa normal,
pero bueno, no depender del extranjero para alimentarnos, que es una cosa fundamental de cualquier nación y de cualquier país, ¿no? Por lo tanto, esa es una cuestión que nosotros consideramos que es gravísima, lo que está ocurriendo con esas políticas que están pactando en Europa Partido Popular y Partido Socialista. Porque todo esto proviene de ese bipartidismo que se ha abrazado a ese Pacto Verde Europeo y a la Agenda 2030 y que realmente está acabando con el campo en Europa. Lo está utilizando de moneda de cambio para poder vender otra serie de productos a otros países en ese mercado globalizado. Vamos a vender automóviles o vamos a vender lavadoras o televisores a Brasil, a Argentina, a Sudáfrica, pero a cambio de eso les vamos a tener que comprar todos esos productos correspondientes al primer sector, entonces la agricultura, los procedentes de la ganadería, y aquí el sector primario prácticamente va a desaparecer. Y son unas políticas que ya no se puede decir que sean una desidia. No, son políticas perfectamente planteadas y perfectamente estructuradas. Y nosotros hemos denunciado muchas veces que esta Unión Europea, estas políticas que está llevando la Unión Europea en estos momentos, son claramente lesivas para el campo. Quieren acabar con el campo, tanto con la agricultura como con la ganadería. Hablando de políticas verdes lesivas para el campo, ya se lo comentaba antes, la reordenación de energías renovables, ¿no? Por la masificación de molinos de viento, monstruosos, gigantescos, que además muy verdes no serán porque matan aves, que están en peligro de extinción, por cierto. Matan aves, incrementa la temperatura en el entorno, por ejemplo, de los parques solares, está comprobado que hay un incremento de la temperatura también. Por lo tanto, cuando se habla, no, es que debajo vamos a reponer la capa vegetal. Vamos a ver, si es que allí va a haber un incremento de temperatura, tanto que nos preocupa, ¿verdad? Y esto tiene que ver con una PNL que van a presentar en septiembre en cuanto a la protección del olivo. Efectivamente, o sea, nosotros consideramos que tenemos una riqueza histórica, una riqueza patrimonio natural que cuidar, es una obligación que tenemos heredada de nuestros antepasados, de respetar esos olivos milenarios, centenarios que tenemos en Aragón y que, fruto de toda esta especulación para obtener suelo donde plantar parques solares o molinos de viento, se están llevando por delante ese legado, ese patrimonio natural que tendríamos que cuidar y que tendríamos que proteger, ¿no? Entonces, es una proposición de ley que es muy importante, que es una proposición que esperamos que pueda ser incluso copiada, por decirlo de alguna forma, también por otras comunidades autónomas. Hay alguna cosa parecida también ya en alguna comunidad, como en Valencia. Pero evidentemente tenemos que caminar en esa dirección. Nosotros no estamos en contra de las energías renovables. Evidentemente creemos que es una energía de la que España, evidentemente, pues por el viento, por el sol, pues podemos ser, evidentemente, grandes productores a nivel internacional, pero no puede ser a costa de acabar con el sector primario, a costa de acabar con nuestro patrimonio natural, con nuestros paisajes. Eso, evidentemente, no puede ser. Es decir, hay que establecer unas delimitaciones de aquellas zonas donde se puedan colocar esos molinos, donde se puedan poner esos parques solares, que no afecten a ese patrimonio natural, a esos olivos centenarios, que no afecten a esos campos de cultivo, a esas inversiones que ha habido, por ejemplo, en el regadío, importantísimas en Aragón. A ver, hay que proteger nuestra naturaleza, nuestro medio natural, que es algo que también como he dicho antes, es una obligación, al igual que defender, como puede ser una catedral, o puede ser una iglesia, o puede ser cualquier obra artística. Realmente proteger la naturaleza es una obligación de todos. Y desde luego en Vox estamos también por esa protección de la naturaleza. Lo que nos sorprende es que partidos que tradicionalmente se han querido definir como protectores del medio ambiente, pues ahora no tienen ningún problema en que se talen 2 millones de árboles, por ejemplo, en el Maestrazgo, pues para poner unos parques eólicos y enriquecer a una serie de personas, porque de generación de empleo ya se ha comprobado que nada. O sea, prometiendo energía gratis a los pueblos y luego resulta que no es que era así. Pero es que nada esto daría, señor Morón, para un programa mucho más amplio. Por último, quedan 2 años de Jorge Azcón al frente del Ejecutivo Autonómico. En una frase, vamos a decir 2, pero estamos un poquito fuera de tiempo. ¿Qué queda para lo que resta de legislatura? Un anhelo. Pues yo el anhelo fundamental, que además es una cosa que le corresponde al Gobierno de Aragón, es el tema fiscal. Yo creo que hay que dejar de asfixiar a los trabajadores, a la clase media, que en estos momentos se ven claramente asfixiados, ¿no? Hay que intentar bajar sus impuestos
que están grabando también alimentos de la cesta de la compra. Es decir, hay que hacer mejoras tanto en el IRPF como en sucesiones, como en la compra de vivienda. Es fundamental, es fundamental. El tema fiscal, aunque a veces que parece que queda un poco lejano, ¿no? Porque parece que es una cosa de la economía, que parece pero no es lejano, no. No es lejano, es que es fundamental, es que es lo que mantiene, día a día. es que es lo que mantiene, por ejemplo, un negocio, es lo que mantiene, puede mantener a una familia que pueda acceder a comprar, a poder comer carne 2 o 3 días a la semana al menos. Es decir, es un tema que realmente mueve la sociedad. Y yo creo que ese tema fiscal no hemos avanzado prácticamente nada en lo que llevamos de legislatura. Y para ello debe haber unos presupuestos, ¿no? Bueno, sí y no. Habría formas. Pero bien, nosotros si el gobierno de Aragón está dispuesto a sentarse en la mesa y hablar de esas reformas fiscales y de algún otro tema, pero fundamentalmente es uno de los temas que nosotros queremos poner encima de la mesa, si están dispuestos a negociar estas rebajas fiscales, que cuente, señor Azcón, con que Vox va a estar ahí en esa negociación. Nosotros no vamos a eludir ni vamos a intentar boicotear unos presupuestos. No, nosotros lo que vamos a querer es poner estas cosas que importan a los ciudadanos encima de la mesa. Hombre, si evidentemente el señor Azcón no está por esas rebajas fiscales y no está por otra serie de cuestiones que consideramos fundamentales, y volvemos al comienzo, la pues inmigración, ¿no? tendrá que buscar los acuerdos en otro lugar, como ya los buscan en Europa con el Partido Socialista. Santiago Morón, portavoz adjunto de Vox Aragón, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.